Buenos días a todas las personas que están convocadas, tanto presencial como a través de la red. Agradecer que nuevamente estemos aquí en esta, como me ha dicho el presidente del CES, nuestra casa, la casa de todos, para celebrar, para presentar, digo celebrar porque hay que celebrarlo, y presentar el informe de los hábitos del nuevo perfil del consumidor. Llevamos 7 años trabajando en este tema, 4 organizaciones de consumidores, en una plataforma conjuntamente con Mercadona. Esta idea surgió para buscar ese perfil del nuevo consumidor en sus hábitos habituales de consumo. Hemos hecho 6 sondeos en todo el territorio nacional. Por eso yo, además de agradecer la presencia del presidente del Consejo Económico y Social, don Antón Costas, que quiero decir que es un hombre que ha llegado al Consejo Económico y Social hace muy poquito, pero que ya lo ha revolucionado. Lo ha revolucionado en el sentido de que ha traído muchísimo trabajo, tiene muchísimas ideas y sobre todo porque le ha dado muchísima importancia a ese tercer sector. El Consejo Económico y Social está integrado por los empresarios, los sindicatos y los sectores sociales. Y hasta hoy el tercer sector estaba un poco decaído, pero ha sido el presidente el que ha venido a darle impulso y la verdad que se agradece porque en ese tercer sector estamos aglutinadas todas las organizaciones sociales de este país y por lo tanto tanta importancia como los otros dos que son la patronal y los sindicatos. Como digo, tiene una larga trayectoria, su trayectoria económica es lo que lo ha distinguido, pero entendemos que a partir de ahora, además de eso y de todo su currículum, que no vamos aquí a desglosar, que es muy largo, su condición de presidente del CES será la que le catapulte para siempre a la historia de España, que eso es muy importante. También agradecer al presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, don Carlos Bayuguera, que le tenemos aquí presente. También es otro referente para los consumidores. Llegó al Consejo de Consumidores, está trabajando mucho para darle visibilidad a ese Consejo de Consumidores, que le hace muchísima falta que se sepa lo que es y para qué está ahí. Carlos también tiene una larga trayectoria profesional, él es registrador de la propiedad y tiene muchas especialidades, pero su especialidad económica y jurídica es muy importante. Así que gracias, Carlos, por estar aquí. Por otro lado, teníamos prevista la asistencia del ministro de Consumo, que en el último momento no ha podido asistir porque tienen un acto preparado por el Ministerio y ha tenido que estar ahí, pero vamos a tener con nosotros a través de la red a don Rafael Escudero, que es secretario general de Consumo del Ministerio de Consumo. Repito Ministerio de Consumo porque es la primera vez en la historia de este país que tenemos un Ministerio de Consumo, los consumidores. Siempre ha sido un apartado de los demás ministerios, sobre todo el de Sanidad, pero esta vez tenemos un Ministerio de Consumo que quizás los ciudadanos no detecten el trabajo que se está haciendo, que es bastante con muy poquísimos medios este ministerio, pero entre los trabajos que ha realizado y que a nosotros nos parecen muy positivos es la definición del concepto del nuevo consumidor, del consumidor vulnerable, porque hasta ahora la vulnerabilidad se centraba en el tema económico solamente. A partir de este año, con el decreto de enero de este año, esa vulnerabilidad ya incluye muchísimas más situaciones, como son temas de género, temas de edad, temas de a los niños. Es decir, además de económico, hay otros tipos de vulnerabilidades. Ese es uno de los grandes logros de este ministerio y además hay otro que estamos a punto de tocar, que es la ley de la asistencia a las personas consumidoras en su condición de clientela.
Por lo tanto, agradecer desde aquí también a ese Ministerio de Consumo por su apoyo a esta mesa. El año pasado estuvo el ministro con nosotros apoyándola, este año lo siente muchísimo, pero nos ha mandado a su secretario general, pero el apoyo sigue ahí. También agradecer al Ministerio de Agricultura, que va a estar con nosotros para la clausura de este acto, porque las políticas concurrentes son muy importantes el darles importancia, ¿no? Porque el Ministerio de Consumo con el de Agricultura y con otros ministerios están trabajando de cara a la protección de los consumidores. Y en materia de alimentación, el Ministerio de Consumo está apostando, al igual que apuestan los demás ministerios como el de Agricultura. Así que también muchas gracias. Agradecer a todas las personas, a todas las organizaciones de consumidores a lo largo de todo el país que han participado en el sondeo de opinión, el 6º sondeo de opinión que hemos llevado a cabo. Y a mí siempre me gusta decir que es un sondeo de verdad, no son las encuestas al uso, las que estamos acostumbrados a escuchar por la tele y tal. Estas son de verdad, van de verdad a los ciudadanos porque van a ese colectivo de personas que confían en las organizaciones de consumidores como una entidad para defender sus derechos. Por lo tanto, muchísimas gracias, pero también no podía dejar de agradecer a las demás organizaciones sociales que también están presentes colaborando con esta mesa de participación. Voy a dar ahora la palabra al presidente del CES para que, aparte de su presencia, nos agrade con su elocuencia, que me consta que la tiene. Muchísimas gracias, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos al CES. Tal como decía mi querido consejero, este es su casa, ¿no? Y más cuando tengo entendido que a lo largo de los 6 últimos años, excepto el año pasado, por razones obvias, se hizo aquí la presentación de esta encuesta de verdad, tal como dice Gustavo, ¿no? Insisto, bienvenidos, esta es su casa. En segundo lugar, enhorabuena también por la celebración de esta, creo que he entendido, la sexta, ¿no? La sexta oleada para el conocimiento de la conducta del consumidor, ¿no? Como economista, nosotros acostumbramos en el primer curso a los estudiantes de economía, uno de los primeros mandamientos de la economía es el principio de soberanía del consumidor, ¿no? Después quedan algunas dudas, cuando se va avanzando quedan algunas dudas, pero ese es un principio muy importante en economía, la idea de que las transformaciones en el mundo económico vienen a partir de la expresión de los gustos, preferencias o hasta metapreferencias de los consumidores. Eso es lo que le enseñamos a los alumnos y yo creo que en parte sigue siendo verdad, ¿no? Permítanme en todo caso desde esta perspectiva, he leído el informe, pero para no meterme en principio en el informe, porque eso será la tarea de los que vendrán a continuación, permítanme en todo caso que como economista y también como presidente de esta institución, del Consejo Económico y Social de España, permítanme hacer unas breves referencias, no directamente, insisto, a los resultados de la encuesta, sino a un entorno que se nos va haciendo cada día más exigente y cambiante, ¿no? El CES ha tenido, de hecho, estaba viendo al venir hacia aquí, desde el año 1999, el CES ha tenido una actividad importante a través de sus informes propios y de informes propios. Sí. Nosotros, la actividad del CES formamos parte con el Consejo de Estado de la llamada administración consultiva, es decir, todos los anteproyectos de ley tienen que pasar por el Consejo Económico y Social para su dictamen preceptivo y posteriormente al Consejo de Estado. De hecho, en este momento está a dictamen dentro de la Casa el anteproyecto de ley sobre desperdicio alimentario. Es decir, esto es una de nuestras primeras grandes tareas.
hacer dictamen sobre toda la actividad prelegislativa del Gobierno, es decir, toda la actividad prelegislativa antes de entrar en el Congreso. En segundo lugar, nuestra tarea es obligada a elaborar un informe anual sobre la economía, el mundo del trabajo y la sociedad en España, incluyendo en el ámbito de la sociedad este sector, ¿no? Y en tercer lugar, que de ahí ha venido un poco esta referencia inicial, nosotros elaboramos informes a petición del Gobierno o informes a petición propia. Pues bien, en los informes a petición propia, desde el año 1999, el CES ha tenido una actividad constante en el ámbito del mundo del consumo. En el 1999 se elaboró un informe sobre los derechos del consumidor y la transparencia del mercado. En el 2008, un informe sobre los nuevos modelos de consumo en España. Y en el 2016, el último, el que tengo yo aquí, se elaboró otro informe sobre nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos, ¿no? Por lo tanto, insisto, el primer mensaje es: esta es una institución donde, además de que ustedes están representados, también tenemos una actividad intensa, continua, intentando conocer esos hábitos, esas conductas de los consumidores ante cambios ya sean económicos, socioeconómicos o también tecnológicos, ¿no? Y sin duda este interés se tiene que renovar en un momento como este, donde la pandemia y las sucesivas pandemias que con mucha probabilidad vamos a vivir, y los cambios tecnológicos tremendos, ¿no? Tanto los relacionados con ese mundo de la digitalización, la inteligencia artificial, como algo que hablamos muy poco de ello, que es la descarbonización. Va a significar, a mi juicio, unos cambios muy importantes, en algún caso muy dramáticos. Déjenme solo un apunte sobre al menos algunos aspectos de la actualidad que me preocupan, como decía, como economista, como profesor de economía y también como presidente, ¿no?, de esta institución. Mire, hay un dato que es en la economía española un dato que es de una importancia tremenda y del cual hablamos muy poco. El exceso de ahorro, insisto en el adverbio, el exceso de ahorro en el año 2020, según el Banco de España, el exceso ha sido de un 7% del PIB. Si multiplican 7 por el PIB español, verán que la cantidad que sale en miles de millones de euros es mayor que la de los fondos europeos en su parte de subvenciones. Es decir, tenemos en nuestra economía en este momento no, con datos de finales del 2020, y probablemente ahora es mayor, un 7% de exceso de ahorro en relación con lo que ahorrábamos normalmente. La gran pregunta es: ¿qué va a ocurrir en términos de consumo con este 7% del PIB de ahorro? Les insisto que es mayor, estamos hablando de 87.000 millones de euros, que es mayor que los fondos de Next Generation en su parte de subvenciones, ¿no? Y ahí hay preguntas que no soy capaz de responderme, pero yo creo que ustedes, y más creo que en un consejo que han creado recientemente, ¿no?, tendrán que plantearse, ¿no? Porque en principio es de suponer que este exceso de ahorro está en segmentos de población española que no tienen mucha propensión al consumo. Es decir, aquellos que no tienen muchos ingresos difícilmente habrán podido ahorrar en épocas de pandemia, ¿no? Por lo tanto, hay que suponer que ese ahorro está concentrado en un segmento muy determinado de españoles y españolas que, un economista diría, no tienen una elevada propensión al consumo. Es decir, que si tienen un euro más, no lo van a llevar a consumo, probablemente porque sus niveles de consumo están satisfechos, ¿no? Este es un elemento, a mi juicio, importante, que deberíamos saber un poco más sobre ello. Además, probablemente ese exceso de ahorro ha sido debido a ahorro en consumo que no es replicable. Es decir, si no he viajado a las Seychelles, pues no voy a viajar ahora 4 veces para recuperar lo que no he viajado.
¿no? Y esto es un dato importante también para anticipar cómo se va a emplear ese consumo. Imagínense que ese consumo fuese, que no creo, a activos inmobiliarios. Tendríamos un problema serio de incremento de precios y todo lo que lleva consigo, tanto de venta, de compra como de alquiler, con lo que lleva consigo es con lo que llevaría consigo, ¿no? Esto... Y probablemente una parte de este elevado exceso de ahorro probablemente no se va a gastar, a mi juicio, porque es muy probable que haya lo que los economistas llamamos una equivalencia ricardiana, es decir, si yo estoy ahorrando, pero tengo alguna sospecha o temor de que en el futuro más o menos inmediato va a haber un aumento de impuestos, especialmente a este segmento de renta, yo probablemente voy a hacer, esto no lo tenemos muy claro los economistas, pero lo explicamos así, voy a actuar de acuerdo con lo que llamamos una conducta ricardiana, que es de David Ricardo, dice, voy a anticipar ese incremento de impuestos ahorrando ya ahora esa parte que después voy a... Si esto ocurriese realmente, yo creo que estos son elementos que ustedes deberían un poco abordar, a ver qué va a ocurrir. Acabo con dos reflexiones más. Bueno, ¿y qué habrá pasado en el 2021? Porque el dato del 7% era respecto a 2020. Pues una hipótesis es pensar que en el 2021 puede ser que aumente ese exceso de ahorro. ¿Por qué motivo? Miren, una encuesta, en este caso de Metroscopia, de hace 2 semanas, ¿no? Dice, 2 de cada 3 personas, españoles y españolas, declaran querer priorizar el ahorro, hace 2 semanas, declaran querer priorizar el ahorro sobre su inmediata mejoría de consumo, de calidad, ¿no? Es un dato, si le damos fiabilidad al dato, es importante. Un 45% ha advertido un desajuste entre sus gastos y sus ingresos en los últimos 12 meses. Y por último, un 38% considera que como máximo podría hacer frente a tan solo 3 meses de gastos si desapareciera su fuente principal de ingresos. Por lo tanto, hay un escenario, no quiero meterles miedo, lo que quiero en la vida es conocer la realidad que estoy teniendo delante para poder manejarla, para poder un poco afrontarla y que no produzca más daño del que inevitablemente se podría producir, ¿no? Bueno, eran un poco estas reflexiones. Les decía, no he querido entrar en el informe porque eso es cosa suya, pero sí plantear un poco este escenario nuevo que en función de cómo veamos que avanza un poco la situación pandémica de los próximos meses en Europa y en España puede también tener consecuencias. En cualquier caso, estamos delante de, como dicen ustedes en el informe, de cambios importantes en las pautas de los consumidores y más, insisto, en un escenario de pandemia que yo creo que vamos a tener que más que vencerla en un sentido absoluto de la palabra, que aprender a convivir con ella como hemos aprendido a convivir con la gripe y otro tipo de pandemias, pero que eso tendrá su importancia. Nada más por mi parte. Insisto de nuevo, bienvenidos a esta que es su casa, enhorabuena por el trabajo y especialmente pues la seguridad de que la jornada de hoy dará como resultado un mejor conocimiento de lo que ustedes esperan y nosotros queremos saber, ¿no? Que es esa adaptación, compromiso, resiliencia de los consumidores del consumo ante estas nuevas circunstancias. Muchas gracias por mi parte. Muchísimas gracias, presidente, don Antón Costas. La verdad que ha sido muy interesante tus reflexiones sobre el ahorro. Estas reflexiones son muy importantes y yo creo que muy a tener en cuenta. Y sobre todo después de haber pasado y estar pasando aún esta situación especial de pandemia, de crisis pandémica. Nosotros hemos detectado que un 39% de los consumidores no han cambiado sus hábitos de consumo. No han cambiado sus hábitos de consumo. Al igual que sí ha cambiado aquellos que han hecho sus compras a través de la red, ¿no?
Y también hemos comprobado que muchos, el 7%, se han quedado con ese hábito de comprar a través de la red y siguen manteniendo la cercanía en la compra de los productos, la cercanía de los establecimientos, tanto grandes como pequeños, como inmediatos. Por lo tanto, yo creo que el consumidor es muy resiliente, ¿no? Ante estas situaciones se crece y, por lo tanto, yo creo que entre todos vamos a ayudar a salir adelante de esta situación y que los hábitos del consumidor cada vez sean más efectivos en tanto en cuanto persigan la calidad, persigan el bienestar, persigan la salud. Así que muchísimas gracias por tu intervención. Doy la palabra a don Carlos Bayuera, mi querido presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la mesa de participación y al Consejo Económico y Social, don Costas, por acogernos en este marco. Vamos a asistir a la presentación de la sexta encuesta sobre hábitos de consumo, ya solamente por el hecho de encontrarnos en la sexta, ya creo que ilustra sobre el éxito de este planteamiento. Me ha llamado mucho la atención del presidente del Consejo Económico Social al incidir sobre la bolsa de ahorro que se ha generado con la pandemia. Se gaste o no se gaste ese dinero, merece nuestra atención, porque si tal vez es incierto el destino que ha de recibir en cuanto a la recuperación económica, aunque el presidente ha dado ya alguna indicación al respecto, creo que desde el punto de vista de las personas consumidoras es claro lo que no debe hacerse con esa ingente cantidad de dinero, porque con la entrada en el euro y las posibilidades que esto abrió, hemos visto el catastrófico destino y la dilapidación del ahorro internacional de España con la burbuja inmobiliaria que explotó en 2006. Coincido con el presidente del CES que no es conveniente que se desate otra burbuja inmobiliaria, porque las personas consumidoras hemos sido las principales víctimas de una acción cuyos responsables en gran medida han quedado impunes. Por eso es necesario que el regulador vigile la acción del sistema financiero para que no nos conduzca en ese camino o por ese camino. Pero nos reúne hoy la presentación de esta encuesta sobre hábitos de consumo. No puedo dejar sino encarecer la importancia de estos instrumentos que son la antesala de decisiones importantes, y más en un ámbito como el alimentario y del consumo minorista, en que la posición de la persona consumidora como rey del mercado es débil. Entonces, es débil porque en actos de cuantía limitada el consumidor tiene también limitados los medios de reclamación. Por eso es especialmente importante la intervención del regulador, y para que el regulador pueda intervenir necesita de medios. Yo creo que precisamente esta encuesta es uno de esos medios.
Por otro lado, también me complace especialmente estar aquí en representación de las personas consumidoras españolas, porque el Consejo de Consumidores tiene el compromiso legal, conforme al artículo 38 del texto refundido de la Ley de Consumidores, de propiciar de la mano de la administración consumerista, de propiciar la colaboración entre las asociaciones de consumidores y de las empresas. Entonces, yo creo que este acto es ilustrativo de esa conexión a través de la mesa de participación del propio Consejo Económico y Social y, como no, del Consejo de Consumidores con las empresas, para la determinación de políticas que encajen con los intereses de los consumidores. Se ha señalado se ha dado la bienvenida a la recepción en España de la figura del consumidor vulnerable. Yo no puedo sino dejar de sumarme a la introducción de ese nuevo instrumento en la regulación, pero quiero encarecer la importancia de esta encuesta en cuanto a la definición del consumidor medio, porque, como se ha dicho muchas veces, consumidores somos todos, y el ámbito del consumo no solamente se dirige a la protección de los consumidores vulnerables, sino que también focaliza su atención al consumidor medio, cuyo perfil puede verse en esta encuesta y que también en las relaciones de mercado se encuentra en una posición del contratante más débil. O sea que no podemos olvidar esta cuestión y orientándonos hacia esta sexta encuesta y a la especificidad de las relaciones contractuales en las que se entra en el ámbito del consumo minorista, es especialmente importante la reflexión y centrarnos en la reflexión sobre el papel de la publicidad, sobre la necesidad de una intervención del regulador en este ámbito a fin de que no se confunda al consumidor, sino que, por el contrario, se le brinden elementos para tomar una decisión responsable. Es también importante en este ámbito el elemento de la etiqueta, porque digamos que la información inmediata y efectiva muchas veces y en ocasiones exclusiva le viene al consumidor por la vía de la etiqueta. Y esto no puedo resistirme a poner de manifiesto que este elemento de la publicidad, la información a través del etiquetado, forma parte precisamente de los elementos emergentes en el ámbito del cambio, digamos, del cambio que se produce en la sociedad contemporánea sobre la fase precontractual y la distribución masiva. Y no puedo dejar de recordar que en esto España tiene un papel pionero en cuanto ha reconocido el papel prevalente de la publicidad y, por lo tanto, también no solo de la publicidad, sino la oferta o promoción de bienes y servicios que prevalece sobre el contenido contractual. Por eso no quiero dejar de encarecer este papel del etiquetado y de la publicidad. Y también, como digo, dado el carácter limitado de los elementos de reclamación que tiene en estas relaciones de cuantía limitada al consumidor, destaca la importancia de los servicios de atención al cliente, cuyo anteproyecto se encuentra actualmente en fase de consulta,
Y creo que en esta nueva propuesta regulatoria y legislativa no tenemos que olvidar también en este ámbito de relaciones de cuantía limitada la importancia de las hojas de reclamaciones, que también queda puesta de manifiesto en esta encuesta, pues es un elemento mayoritario a través de que las personas consumidoras canalizan sus quejas y reclamaciones ante los abusos. Y esto es un poco lo que puedo decir al respecto, encareciendo la importancia de esta sexta encuesta para dotar de medios al regulador, pero también a las mismas asociaciones, a fin de orientar adecuadamente sus políticas y también dotar a los consumidores de elementos de juicio para que acierten en sus decisiones. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, querido Carlos Bayuguera. La verdad es que hay necesidad de que el regulador vigile ese sistema financiero, ¿no?, que indudablemente influye en los hábitos de compra, en este caso de los consumidores y las consumidoras. Efectivamente, como ya había dicho yo al principio, la vulnerabilidad es uno de los grandes aciertos del concepto de vulnerabilidad de este Ministerio de Consumo, pero indudablemente la bondad de la definición viene dada en eso, que ya no es solo por temas económicos, sino por más temas, ¿no? Temas de género, temas de mayores. Ahí incluiríamos también a ese consumidor medio, ¿no?, que aunque tenga unos ingresos, aunque tenga un nivel medio, también puede ser vulnerable en algunas situaciones de su vida. Efectivamente, porque no hay que olvidar tampoco esa brecha digital que todavía existe en nuestro país, ¿no? La etiqueta es importante porque la información que va al consumidor, aquí la hemos estudiado a través de esta consulta pública que hemos hecho a los consumidores. Por lo tanto, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora vamos a dar paso a don Rafael Escudero, que está conectado vía streaming, porque como ya he dicho, el ministro de Consumo a última hora no ha podido asistir, pero ha delegado en su secretario general de Consumo. Quería agradecer al presidente del CES, al doctor Antón Costas, y también agradecer al presidente del CCU, al querido Carlos Bayuguera, la invitación y la presencia esta mañana en este acto. Son dos instituciones de relevancia constitucional, en nuestro caso el CCU, cuyo fundamento está en el artículo 51 de la Constitución, y dos instituciones cuyos informes y dictámenes pues son necesarios para realizar las adecuadas políticas de consumo. Y también quería agradecer a la mesa de participación de las asociaciones de consumidores, no solo la invitación para estar en este acto, sino el trabajo que realizan año a año. Y estamos, en el Ministerio estamos, si me permitís la expresión, ansiosos por conocer ya los resultados de este último estudio que hoy presentáis. Y la verdad es que este tipo de estudios y trabajos para nosotros son imprescindibles en cuanto a autoridad pública. Lo son, en primer lugar, porque señaláis, este tipo de estudios señalan muy bien las tendencias hacia las que va el consumo en los próximos años, ¿no? Y esto nos permite también adelantarnos en las políticas de consumo. Creo que las grandes tendencias del consumo, fundamentalmente la responsabilidad en el consumo y la sostenibilidad, son líneas básicas de este ministerio desde su creación, y son líneas en las que queremos contar con el soporte y el aporte que realizáis desde el mundo asociativo fundamentalmente. Y por otro lado también este tipo de estudios nos son muy relevantes también para el desarrollo de nuestras propias regulaciones, ¿no? Como regulador, como señalaba antes el presidente del CC. En primer lugar, de hecho yo destacaría hoy dos normas que se han señalado en la mesa, cuyo impulso proviene de inputs que nos habéis venido lanzando desde el movimiento asociativo a través de estudios como este que hoy se presenta, ¿no? En primer lugar, la regulación de la figura de la persona consumidora vulnerable. Una laguna
legislativo, una laguna en nuestro ordenamiento jurídico, que desde el mundo asociativo habéis detectado desde ya años y que hemos venido a colmar a través del Real Decreto Ley 1/2021 de protección a personas consumidoras en situación de vulnerabilidad. Y teniendo en cuenta también algo que creo que era Gustavo, que lo señalaba al principio, que lo relevante también de esta regulación es que hemos hecho una regulación integral del concepto de persona consumidora en situación de vulnerabilidad. Personas consumidoras vulnerables podemos ser todas y todos en algún determinado momento en una concreta relación de consumo, no serlo en otras, y no solo por causas económicas. Estoy pensando en niñas y niños, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la publicidad, en personas mayores, en el ámbito financiero, o bien en todo lo que tiene que ver también con la España vaciada, ¿no? Y las personas que habitan en entornos rurales que carecen de servicios de primera necesidad y eso les convierte, por definición, en una persona consumidora vulnerable. Y una segunda norma que actualmente está en fase de creación y de aprobación es el anteproyecto de ley de servicios de atención a personas consumidoras cuando actúan en calidad de clientela, lo que llamamos coloquialmente servicios de atención al cliente, ¿no? Aquí también este input lo hemos recibido desde hace años por parte de nuestro consejo, sino también de las asociaciones y de incluso otros muchos ámbitos que piden la necesidad de regular de forma integral estos servicios de atención al cliente. Y bueno, nosotros lo que hacemos es trasladar ese input a una política pública. Precisamente ahora, creo que era Carlos quien lo señalaba, esta norma se encuentra en fase de informes y precisamente se encuentra en fase de informes en las dos instituciones que están hoy aquí representadas, tanto en el CCU como en el CES. Estamos deseosos de conocer esas aportaciones siempre rigurosas que se suelen realizar desde ambos consejos y para continuar desarrollando con este proyecto que es un proyecto que se está regulando por vía de urgencia, dada la necesidad que tenemos que hacer de dotar a los consumidores cuanto antes de este régimen integral de servicios de atención al cliente. Por tanto, aprovecho la ocasión, que me lo permiten, porque están los dos presidentes de los dos órganos consultivos por excelencia. Aprovecho para decirles que estamos ansiosos por conocer las aportaciones que desde ambos consejos se nos van a realizar. Y por mi parte nada más, simplemente felicitaros por el trabajo. Estamos pendientes de los resultados del estudio del informe y espero que tengáis una buena jornada de trabajo. Y permitidme que termine reiterando las disculpas en nombre del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que no ha podido acompañarnos como él quería esta mañana. Buenos días, buen trabajo y muchas gracias. Queríamos desde esta mesa, como no podía ser menos, que trasladases al ministro Garzón, ministro de Consumo, nuestro agradecimiento por el apoyo a esta mesa que nos consta. El año pasado estuvo presencialmente él y nos pidieron a través de su gabinete, a través de la Secretaría de Consumo, que le facilitáramos este informe porque, como bien ha dicho el secretario, suma. Es un informe que suma y que puede ser de vital importancia para el trabajo que está realizando el Ministerio en las políticas de consumo. Efectivamente, el secretario ha reiterado el tema que es la estrella, ¿no? El consumidor vulnerable. Y no hemos de olvidarnos, como bien ha dicho, de esa España despoblada. A mí me gusta llamarla más que vaciada, despoblada. Esa España despoblada en la que los derechos de los consumidores están en muchos casos desequilibradas con respecto al resto. Así que quiero agradecer nuevamente a las personas que han tenido a bien acompañarnos, personas relevantes, personas que están trabajando por los derechos de los ciudadanos, de las personas consumidoras en general, para que sus derechos sean defendidos, sean respetados. Así que muchísimas gracias a todos. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. Que ya está.